Bueno, los dejo con el Ateneo de la Residencia de Bioquímica Clínica del Hospital de Chaco. Buenos días, nosotros somos R3 de la provincia del Chaco, de la Residencia de Bioquímica Clínica. Mi compañero Gerardo Cuadra y quien les habla, Rocío Saracho, le vamos a desarrollar el tema de paracoccidioidomicosis. Elegimos este tema porque es un problema reemergente en todo el NEA. Para comenzar, vamos a definir qué es la paracoccidioidomicosis. Se define como una micosis sistémica causada por un hongo dismórfico del género Paracoccidioides. Esta enfermedad tiene la característica de que si el paciente no es diagnosticado y tratado, muere. Se conoce de diferentes formas también, como blastomicosis sudamericana, blastomicosis latinoamericana, haciendo referencia a la epidemiología. También recibe el nombre de enfermedad de Luz, Splendor y Almeida, que son los científicos quienes descubrieron la micosis, describieron el agente, y Almeida fue quien le dio el nombre al género Paracoccidioides. También es conocido como granuloma paracoccidioidal, haciendo referencia a la clínica de la enfermedad. Con respecto al agente, es un hongo del género Paracoccidioides. Hasta el momento se conocen dos especies, una es la brasilensis y la otra es la lutzi. Son las dos especies capaces de producir la enfermedad. Es conocido también como el hongo de la forma de Mickey Mouse, debido a la forma que toma la levadura en el fresco. Y de acuerdo a los estudios de biología molecular, actualmente se han determinado varias cepas del brasilensis. Se conocen como especies crípticas también o cepas circulantes en toda Latinoamérica. Entre ellas, la S1 es la más frecuente y la que se encuentra en nuestro país. Siguiendo con el agente, es un hongo patógeno verdadero. No se necesita la caída de la respuesta inmune para que produzca la enfermedad. Es un hongo dismórfico. Tiene una fase micelial a 28 grados centígrados, que es la forma infectante en la cual se encuentra en la naturaleza. Y una fase levaduriforme a 37 grados, que es la forma infectiva o parasitaria en la cual el hongo desarrolla la enfermedad. Esta es una fotografía de un microscopio electrónico en donde se muestran las dos estructuras. Se sabe que las dos tienen diferente composición antigénica y la forma levaduriforme tiene el alfa-glucán, que es importante en el momento de desarrollar la enfermedad. Para el diagnóstico, se basa en tres pilares fundamentales. Una es la epidemiología, la clínica y el laboratorio. En cuanto a la epidemiología, un factor muy importante, podemos decir que es una enfermedad exclusiva de América Latina, que se extiende desde México hasta la Argentina, pero en forma heterogénea, y eso va a depender de los factores climáticos. Hay países que por esta causa quedan exentos del hongo, como ser Chile, las islas del Caribe, Nicaragua y El Salvador. Brasil es el país que presenta la mayor incidencia. El 80% de los casos se registran en este país. Le sigue Colombia, Venezuela, Paraguay, Perú y nuestro país, en el NOA y en el NEA. En cuanto a los factores de riesgo, el sexo masculino es un factor de riesgo porque hasta el momento se sabe que existen hormonas femeninas como el 17-estradiol que impide que el hongo pase de la forma miceliar a la levaduriforme. También es una edad frecuente en adultos jóvenes. La mayor frecuencia de la enfermedad se da en una edad comprendida entre los 30 y 60 años. Las personas que tienen trabajos rurales son las más expuestas al hongo, por lo tanto es un factor de riesgo muy importante. También factores como desnutrición, nivel socioeconómico bajo, tabaquismo, alcoholismo y factores inmunogenéticos son factores de riesgo. En cuanto a los factores climáticos, son muy importantes y el hongo prefiere zonas de clima cálido, que tienen inviernos cortos y veranos lluviosos, en donde las precipitaciones oscilan entre 900 y 1800 milímetros por año, suelos de pH ácido, húmedos y ricos en sustancias orgánicas, regiones costeras de fuentes de agua dulce. Todas estas condiciones climáticas las reúne, por ejemplo, la provincia de Corrientes, en el norte argentino,
la selva misionera y el monte chaqueño. Entonces, si nos situamos en el mapa de la Argentina y vemos la zona en amarilla, sería la zona endémica de la paracoccidioidomicosis, la cual se divide en noroeste y noreste argentino. En el noroeste, las provincias afectadas son Chaco, Misiones, Formosa, Corrientes, norte de Santa Fe, norte de Entre Ríos y noroeste de Santiago del Estero. Y en el NOA se encuentran afectadas las provincias, 2 provincias únicamente, que son la de Salta y Jujuy. En cuanto a nuestra provincia presenta todas las condiciones climáticas que antes mencionamos y además es una zona que se dedica mucho al cultivo. Por esta razón, los suelos están en constante movimiento y esto es una característica que expone a las personas que trabajan con el suelo al hongo. Nosotros tenemos 2 centros de referencia en nuestra provincia. Uno de ellos se encuentra en la capital, que es la ciudad de Resistencia, en donde se evidenciaron 58 casos en un periodo de 2013 a 2015. El otro centro de referencia se encuentra en el centro chaqueño, que es la segunda ciudad del Chaco, es conocida como Presidencia Roque Sáenz Peña. En este centro se evidenciaron desde el año 2013 al año 2016 26 casos. En la actualidad, el doctor Yusiano, que es el referente de micología del todo el Nordeste, ha evidenciado un aumento del número de casos con respecto a años anteriores y considera que hay una reemergencia de la enfermedad y también una presentación con casos atípicos. Generalmente esta enfermedad afecta a adultos jóvenes de áreas rurales y se presentan actualmente de zonas estrictamente urbanas, lo que está llamando mucho la atención. En cuanto a la fisiopatología, el hongo ingresa en forma micelial, o el que se encuentra en naturaleza, en forma de conidio, es aspirado, se deposita en pulmón, allí pasa a 37 grados a la forma levaduriforme y se puede diseminar por vía linfática o vía sanguínea por todos los órganos, produciendo la enfermedad sistémica. De que se produzca o no la enfermedad es importante la respuesta inmune. Se ha visto que si se desarrolla una respuesta inmune tipo TH1, se controla la enfermedad y no se produce la forma diseminada. Ahora, si la respuesta inmune es de tipo TH2, no es una respuesta inmune eficiente y se produce la forma grave de la enfermedad, que afecta generalmente a los niños. También se ha visto que esta enfermedad no es contagiosa, no se transmite de persona a persona, ni de animales a personas, pero sí se ha visto infección en animales, tanto animales domésticos como animales de granja y animales salvajes. Y se sabe en la actualidad que el armadillo, que es un animalito muy común en nuestra zona, es reservorio del hongo. Bueno, otra de las bases fundamentales para el diagnóstico de esta micosis es la clínica. Hubieron diferentes formas de clasificar a esta enfermedad, una de ellas en función de las manifestaciones clínicas que presentan los pacientes y se divide en 2 grandes grupos, la paracoccidioidomicosis infección y la paracoccidioidomicosis enfermedad o progresiva, que a su vez se puede presentar de 2 maneras, forma aguda o forma crónica. Con respecto a la paracoccidioidomicosis infección es la que presentan la mayoría de los pacientes, es la infección asintomática o subclínica, no hay manifestaciones clínicas, lo único que hay es una prueba de intradermorreacción con paracoccidioidina positiva, es decir, indica el paciente ha estado en contacto con el hongo pero no ha desarrollado la enfermedad. Y con respecto a la enfermedad puede presentar 2 formas, la forma aguda o subaguda o de tipo juvenil, que dentro de los pacientes que desarrollan la enfermedad es la menos común, del 3 al 5% de los pacientes. Se conoce de tipo juvenil porque generalmente afecta a pacientes menores de 30 años, independientemente del sexo, afecta por igual a hombres y mujeres. Se conoce como forma aguda o subaguda debido a la evolución de la enfermedad, presenta periodos de incubación muy cortos, de semanas o meses. Y si bien el pulmón es el principal órgano, el foco primario, presenta escaso compromiso pulmonar. Lo que sí presenta es un marcado compromiso del sistema retículo endotelial, afectando principalmente a vaso, hígado y ganglios linfáticos. Produce un rápido y profundo deterioro del estado general del paciente con manifestaciones clínicas de una infección grave. Y como afecta al sistema retículo endotelial, las principales manifestaciones que se pueden encontrar son la hepatoesplenomegalia y las adenopatías.
Con respecto a la forma crónica o del adulto, es la principal forma que se presenta cuando el paciente desarrolla la enfermedad. Se la conoce como forma crónica debido a que la enfermedad progresa lentamente y puede llevar meses o años hasta que se establezca definitivamente. Incluso se han descrito periodos de incubación de más de 20 años. Se la conoce como forma del adulto debido a que generalmente afecta a pacientes mayores de 30 años y en esta forma sí tiene importancia los factores de riesgo que se nombraron anteriormente, especialmente el sexo masculino. Hay una relación de 13:1 predominando en hombres. El paciente también tiene un compromiso del estado general y si no es tratado, la enfermedad lo lleva a la muerte. A su vez, se puede clasificar de dos formas. La unifocal cuando afecta solamente un órgano, generalmente son los pulmones, y la multifocal cuando afecta a diferentes órganos y tejidos. También los pulmones son los principales, también las mucosas, la piel y los ganglios. Para no hacerlo tan aburrido, vamos a ir mostrando algunas de las manifestaciones clínicas que pueden presentar estos pacientes a través de diferentes casitos de pacientes de la provincia del Chaco. Con respecto a los pulmones, como dije anteriormente, son los órganos que principalmente se ven afectados con manifestaciones como tos, con expectoración mucopurulenta, dolor torácico, deficiencia respiratoria, es decir, una sintomatología muy inespecífica. Lo que sí puede ayudar son las imágenes radiológicas donde se observan lesiones bilaterales, simétricas, en forma de alas de mariposa, como podemos ver en esa radiografía de tórax de un paciente del Hospital Perrando de la provincia del Chaco. También generalmente se ve afectada la piel, que puede verse afectada la piel de cualquier parte del cuerpo, aunque generalmente son más comunes las zonas cercanas a orificios naturales como nariz y boca. Generalmente las lesiones cutáneas son nódulos que posteriormente ulceran, se cubren de una costra serohemática y si se remueve esa costra se observa un fondo granulomatoso con puntillado hemorrágico. Eso es lo que presentó, por ejemplo, este paciente. Es un paciente masculino de 49 años de edad del interior de la provincia del Chaco, peón rural. Nuevamente vemos la importancia que tiene la epidemiología en el diagnóstico de esta enfermedad, que concurre al centro dermatológico de la ciudad de Resistencia con una úlcera de olor fétido de varios meses de evolución en el ala nasal y parte de la mejilla. Se tomó muestra de esa úlcera y el laboratorio diagnosticó la presencia de paracoccidioides. Además, se realizó radiografía de tórax observando el infiltrado difuso en pulmones. También generalmente en la mayoría de los casos se ven afectadas las mucosas y dentro de las mucosas la más afectada es la orofaringia. Del tipo de lesiones que produce también son úlceras granulomatosas. Si se ve afectada la semimucosa de los labios, se produce una infiltración difusa que da lugar a lo que se conoce como boca de tapir o labio trombiforme, que es lo que presentó ese paciente también del Hospital Perrando de la provincia del Chaco. También puede generar lesiones gingivales que producen la caída de las piezas dentarias, como vamos a ver en el siguiente caso. Y además, por extensión, puede llevar a afectar laringe y tráquea, generando disfonía y en caso severo incluso puede producir la destrucción del paladar. Este fue un caso bastante interesante, de hecho se lo publicó. Era un paciente masculino de 59 años, de 63 años de edad, que del interior de la provincia del Chaco, agricultor, tabaquista, nuevamente vemos la importancia que tiene la epidemiología en el diagnóstico de esta enfermedad, que ingresa al hospital y se lo interna en el servicio de unidad de terapia intensiva por infarto intestinal e isquemia de miembros inferiores. Tenía como antecedentes la colocación de una prótesis valvular de hacía 2 años. Se extrae esa prótesis y se envía al servicio de microbiología. Además, en el examen clínico se observaron 2 costras en piel, una en cara y otra en muslo. Y además se observó que no presentaba piezas dentarias. Se toma muestra de la piel y se envía también al servicio de microbiología. Tanto las muestras de piel como la prótesis valvular se observó la presencia de paracoccidioides. Y fue un caso interesante debido a que permitió la realización de otro trabajo en donde se demostró la capacidad que tiene este hongo de formar biofilm, en este caso en una prótesis vascular. Se lo vio por microscopía electrónica en donde se observó una intensa red de levaduras recubiertas por una matriz extracelular. Lo que es muy importante debido a que obviamente permite la persistencia de la infección, ya que protege al hongo contra la respuesta inmune y la acción de los antimicóticos. Y bueno, los otros órganos generalmente afectados son los ganglios linfáticos produciendo adenopatías.
Estos serían los principales órganos y tejidos que afecta al hongo. Sin embargo, hay un montón de otros órganos y tejidos que puede afectar. Por ejemplo, este es un trabajo que también se realizó en el Hospital Perrando de la provincia de Chaco, en donde se analizaron todos los casos de paracoccidioidomicosis desde el año 2008 al 2013 y se evaluaron las diferentes localizaciones en donde se encontraba el hongo. Se encontraron, por ejemplo, localizaciones atípicas, por ejemplo, en hueso, lesiones genitales, un paciente con úlceras en glande, otro paciente con tumor testicular, pacientes con abscesos cerebrales y, bueno, el caso que les nombré anteriormente, el paracoccidioides en la prótesis valvular. Entonces, ellos concluyen que ha habido, en ese periodo de tiempo estudiado, un incremento de los casos de paracoccidioidomicosis asociados a localizaciones raras. Este es otro trabajo también realizado en el Hospital Perrando, en donde se evaluó la afectación del hongo hacia el sistema nervioso central y se observó que la frecuencia de paracoccidioidomicosis con compromiso del sistema nervioso central en el Hospital Perrando en el periodo estudiado fue del 16%, mayor a lo que está descrito en la bibliografía. Entonces, debido a la gran variedad de manifestaciones clínicas que produce el hongo y a la inespecificidad de esas manifestaciones, hay que hacer diagnóstico diferencial con un montón de otras patologías. En el caso de las formas agudas, generalmente con linfoma y leucemia, y en el caso de las formas crónicas, principalmente con tuberculosis y leishmaniasis. Además, se ha visto que existe una elevada asociación entre la tuberculosis y la paracoccidioidomicosis, en un 10 o 12% de los casos, lo cual constituye también un problema debido a que la tuberculosis también es una enfermedad de alta prevalencia en nuestra zona. La otra base fundamental para el diagnóstico es el laboratorio. Existen diferentes métodos de laboratorio que van a permitir el diagnóstico de esta patología. Tenemos los métodos directos que demuestran la presencia del hongo y los métodos indirectos que ponen en evidencia la respuesta inmune del huésped. Dentro de los métodos directos tenemos los estudios micológicos que sí se realizan en el laboratorio, que incluyen el examen directo, la coloración y los cultivos, y la histopatología, que también es fundamental para el diagnóstico, pero la realiza el Servicio de Anatomía Patológica. Y dentro de los métodos indirectos, la intradermoreacción, pero en realidad no tiene valor diagnóstico, es una prueba en vivo que solamente permite demostrar que el paciente ha estado en contacto con el hongo. Lo que sí se realiza es la serología o inmunidad humoral. Yo les voy a contar brevemente cómo trabajamos en los diferentes servicios de microbiología en el Chaco. Bueno, en cuanto a los métodos directos, la muestra va a depender de la manifestación clínica que presenta el paciente. Como dije, es muy variada. Si afecta el sistema respiratorio, bueno, la muestra va a ser un esputo seriado, un lavado broncoalveolar. En el caso del paciente que les comenté anteriormente, lo que se hizo fue tomar muestra de la base granulomatosa de las úlceras. En caso de afectar sistema nervioso central, líquido cefalorraquídeo, también puede usarse pus de nódulos linfáticos o biopsia de cualquier tejido. Lo que se hace primeramente es un examen microscópico directo, para lo cual se utiliza hidróxido de potasio al 20%. Muchos bioquímicos prefieren agregar azul de lactofenol para favorecer la visualización del hongo. Y lo que se va a observar es eso. Estas son imágenes propias de pacientes del Hospital Perrando. Lo que se observan son elementos generalmente esféricos con una doble pared refringente de tamaños pequeños a tamaños más grandes, tamaño variado, con inclusiones lipídicas intracitoplasmáticas. A su vez es muy importante demostrar o ver que esos elementos están brotados, brotaciones simples o brotaciones múltiples, formando cortas cadenas o, como se dijo anteriormente, como se ve ahí abajo, dando el aspecto de la cabeza de Mickey Mouse, o también el aspecto de un timón. En realidad, observar el timón, como muestra la bibliografía, es muy difícil. Generalmente se lo observa en formas en el pus de pacientes muy graves o en el examen microscópico de los medios de cultivo. Y lo que se informa son elementos levaduriformes con brotes compatibles con paracoccidioides SP. El otro examen directo que se utiliza son las tinciones, que puede utilizarse Giemsa. Bueno, allá lo que se utiliza es la coloración de Mike Grunwald Giemsa. Y lo que se observa es eso. Esto también son imágenes propias. Lo que se observa es lo mismo que se observa en el examen en fresco, las levaduras con la doble pared multibrotadas. Y el otro método directo que se utiliza son los cultivos. El problema que tienen los cultivos es que desafortunadamente no siempre permiten el aislamiento del microorganismo y no todos los servicios tienen los elementos necesarios para llevarlo a cabo. De todos modos, algunos servicios, los principales, los de referencia, realizan el cultivo de paracoccidioides. Lo que se utiliza son medio saburo y micobiotic a 28 grados
y hagan infusión cerebro de corazón a 37 grados para favorecer el desarrollo de una u otra forma, la forma micelial o la levaduriforme. A 28 grados lo que va a desarrollar es la forma micelial. Son colonias de crecimiento lento, aproximadamente un mes, es otro problema para el diagnóstico por este método. Y lo que se observa son colonias blancas con un micelio aéreo velloso. Si se hace microscopía de esa colonia, lo que se observa es, como vemos en la fotografía, un micelio delgado, hialino, ramificado y tabicado, con clamidoconidios esféricos. A 37 grados lo que va a desarrollar es la fase levaduriforme. Las colonias, como todas las levaduras, generalmente son de crecimiento más rápido, una semana. Son colonias de aspecto cerebriforme, de consistencia pastosa y color amarillo cremoso. El examen microscópico de esas colonias se va a observar algo muy parecido a lo que se observa en el fresco, las levaduras multibrotadas. Y dentro de lo que son los métodos indirectos, lo que se realiza en los laboratorios es, en nuestro laboratorio, en la provincia del Chaco, es la inmunodifusión radial. También existen otros métodos, pero lo que se utiliza es este. Y el antígeno que se utiliza, hay diferentes antígenos, el que se utiliza es una glicoproteína de 43 kilodalton, que es uno de los principales constituyentes antigénicos del hongo. ¿Cuál es la utilidad que tiene la inmunidad humoral o serología? Sirve para el diagnóstico debido a que tiene una alta sensibilidad y alta especificidad. Sin embargo, se han observado casos falsamente negativos en pacientes inmunodeprimidos o que tienen lesiones muy localizadas. Por otro lado, también se utiliza para el pronóstico debido a que se ha observado una correlación entre el título de anticuerpo y la gravedad de la enfermedad. Y por otro lado, también se utiliza en el seguimiento de estos pacientes debido a que una vez iniciado el tratamiento, si los títulos descienden, indicarían un tratamiento exitoso. Ahora, si los títulos aumentan o se mantienen fluctuantes, indicarían una falta a la respuesta al tratamiento. Y por otro lado, también definir la curación del paciente, lo que se conoce como curación serológica, cuando los títulos de anticuerpos de los pacientes se vuelven indetectables o se mantienen en una dilución 1 al medio. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene esta metodología en nuestra provincia? Este es otro estudio que se realizó también en la provincia del Chaco con pacientes del Hospital Perrando, en donde se analizaron 58 casos de paracoccidioidomicosis y se observó que el 15,5% de esos pacientes presentaban una serología negativa. Lo que atribuyen los autores es que ese alto porcentaje de serologías negativas podría estar relacionado a cepas circulantes de Paracoccidioides lutzi o de especies crípticas de Paracoccidioides brasiliensis que son diferentes a la cepa de referencia que se utiliza para la extracción de los antígenos para esta prueba. Y eso se debería que al tener un perfil antigénico diferente darían una prueba serológica negativa. Entonces, mediante este trabajo, ellos destacan la importancia de conocer cuáles son las especies de paracoccidioides que están circulando en nuestra provincia y conocer su perfil antigénico con el fin de mejorar esta técnica, que es una de las mejores debido a que es poco invasiva, es rápida y tiene muy bajo costo. Bueno, con respecto al tratamiento y evolución, brevemente, como dije, las formas clínicas no hay mayor problema, curan solas, subclínicas curan solas. El problema está con las formas progresivas, en donde si no se realiza un tratamiento puede llevar a la muerte del paciente. En nuestro medio existen dos tratamientos que se utilizan, el itraconazol y la anfotericina B. El itraconazol es una droga de administración oral y se ha visto que tiene muy altas tasas de curación y bajas tasas de recidiva y pocos efectos adversos. Por lo tanto, es la droga de elección para pacientes ambulatorios. La anfotericina B también es una muy buena droga, pero es de vía parenteral y también tiene mayor toxicidad, por lo tanto se la reserva para pacientes graves. Cuando decimos que un paciente se ha curado, cuando cumple criterios de curación. Clínicos, cuando se observa una mejoría clínica, radiológicos en caso de haber tenido algún tipo de imagen patológica y serológico, como le comenté anteriormente, cuando los títulos se vuelven indetectables o se mantienen en una dilución al medio. Por ejemplo, nuevamente volvemos al caso del paciente que concurre al centro dermatológico con la úlcera en el ala nasal. Se toma muestra de esa úlcera, se ve en el examen en fresco las levaduras compatibles con paracoccidioides y además se realiza la inmunodifusión radial observándose un título positivo mayor en 1 en 32. Se realiza tratamiento con itraconazol y vuelve para control. Lamentablemente no hay control serológico de este paciente, pero si observamos las lesiones podemos ver que hubo una cicatrización, lo que podría estar indicando una buena respuesta al tratamiento. O sea, se cumple el criterio clínico. Bueno, para ir concluyendo, ¿por qué nosotros elegimos presentar esta patología? Porque la paracoccidioidomicosis es una enfermedad endémica de nuestra zona. El Chaco reúne tanto condiciones climáticas como laborales
que hacen posible que se produzca esta enfermedad. Por otro lado, el laboratorio, o sea, nosotros tenemos un rol fundamental junto con la epidemiología y la clínica en el diagnóstico, pronóstico y seguimiento de esta patología. Y por otro lado, en los últimos años los especialistas destacan que se ha observado un aumento considerable de casos de paracoccidioidomicosis en nuestra provincia, lo que la hace una enfermedad reemergente. Y por otro lado, también se ha observado un aumento de incidencia de casos de paracoccidioidomicosis asociado a casos estrictamente urbanos, lo cual es raro, a formas infanto-juveniles, que como dije anteriormente eran la minoría de los casos, presentaciones clínicas poco frecuentes en el adulto, como les fui mostrando los diferentes casos, y casos con serología negativa, que es un problema al momento del diagnóstico y seguimiento del paciente. Bueno, estos son los diferentes servicios de micología por los cuales rotamos: el Hospital Perrando, el Hospital Ramón Carrillo y el Laboratorio Central de Salud Pública. Bueno, muchas gracias.